¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos al Pase, otra semana acá en el Destape Sin Fin. Bienvenido Daniel Tonietti al Destape. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Bueno, tenerte aquí con nosotros. Gracias, Nico, por la bienvenida. Gracias también a todas las chicas acá, Carla. Carla, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Laura, Bienvenido. Laura. Buenas, buen día. ¿Cómo andan? Bienvenido. Placer. Es nuestro. Recién comentábamos un poquito afuera del estudio, algo que venimos charlando acá en los pases, pero que a mí me terminó de caer la ficha por lo menos en los últimos días. Lo puse en el panorama que escribí este fin de semana en el Destape, que es, si bien está claro que Javier Milei no tiene un especial apego por la democracia y que su objetivo, su estrategia claramente pasa por también llevarse puesto al Congreso y demás, hay una trampa ahí en la cual quedó el sistema argentino, en el cual si a Milei le va bien, corre riesgo de alguna manera la institucionalidad, pero si le va muy mal también, porque aparece la figura de Victoria Villarruel ahí dando vueltas, pero más allá de ella, también un hartazgo generalizado de la sociedad que vino probando con distintas opciones políticas para que le solucionen los problemas desde hace casi una década, y todas le rebotan, todas no le sirven, con lo cual en algún momento, digamos, si ante ese hartazgo eligieron en esta campaña a un tipo que decía que no le interesaba la democracia, que estaba a favor de vender bebés, que estaba a favor de vender órganos y demás, ¿qué puede llegar a elegir si a este tipo no le va bien? Y en ese sendero muy estrecho, en ese desfiladero, creo que es donde también el resto del sistema político está tratando de acomodarse y de ver cómo actuar. A ver, la pregunta que subyace ahora es si le va mal a Milei, ¿qué hay detrás? Claramente lo que estamos viendo de varias semanas a esta parte, y el fin de semana creo que hubo una entrevista en un diario británico, creo. Sí, en el Financial Times. A Victoria Villarruel, donde ella textualmente, abro comillas, estoy lista para todo, ¿no? Después empieza a trascender las reuniones entre Victoria Villarruel y Mauricio Macri. Tengo entendido que ya están confirmadas, lo que era antes como una especie de rumor no confirmado, está confirmado en las reuniones secretas. Es más, se especula con la posibilidad de que Victoria Villarruel haya pasado una noche ahí en el Country Cumelén, que es la residencia de verano del expresidente Macri. O sea, la conspiración está en marcha, claramente. Vemos claramente, por ejemplo, que Victoria Villarruel, por lo menos yo no estuve siguiendo mucho la actualidad y demás, pero lo que vimos que de las medidas más importantes que tomó Javier Milei no se ha manifestado públicamente. No dijo nada. De hecho, en la famosa presentación del DNU, ¿no? Esa puesta en escena de DNU, está ausente, ¿no? Victoria Villarruel, ¿no? Que podemos decir que casi que fue la puesta en escena del programa de Javier Milei. O sea, la conspiración está en marcha. Esto está claro, se ve. Además, hay toda una historia amplia del vínculo fallido entre presidentes y vicepresidentes. La novedad es que acá se rompió casi antes de asumir, ¿no? Creo que fue entre el balotaje y la asunción, ¿no? O incluso antes del balotaje, que ella hizo esos actos con su propio logo. Con su propia marca, ¿no? Hizo, me parece, se pasó 2 pueblos ahí, Victoria. Claramente uno podría inferir que Milei tiene como una personalidad un poco paranoide, digamos. Podría inferir, digamos, que estoy tomando un exceso quizás. Y creo que eso terminó de alguna manera erosionando el vínculo. Entonces la pregunta es, ¿después Milei qué? Porque le va mal a Milei. Y el que tiene esta teoría es una persona que yo sigo muy de cerca, que me parece un tipo interesante, con el cual a mí me gusta mucho disentir. Digo, disiento cuando lo escucho, y alguna vez pude hablar con él, que es Pablo Gerchunov. Sí. Gerchunov dijo, ojo, que si le va mal a Milei, no es que va a venir Hugo Yasky, quizás. ¿Se entiende? Si le va mal a Milei, puede llegar a venir, que es un poco lo que estás queriendo decir vos, Nico, por lo menos lo que interpreté yo, que puede venir una deriva incluso más autoritaria. Sí, claro. Porque hasta podemos decir, hay algunos gestos de Milei que deberíamos tener en cuenta. Primero, el gesto de decir no voy a perseguir a nadie. No sé si se dieron cuenta, pero todo el dispositivo de persecución de opositores que estaba durante el macrismo hoy está en stand-by. Bueno, lo están esquilando a Cunio Libarona justamente por no avanzar con la persecución. Bueno, por eso mismo. Uno podría inferir que si gana el entente Macri, Victoria Villarruel, o Macri, Patricia Bullrich, eso podría alterarse. Hace minutos la jueza Capuchetti cerró la causa que tenía a Pepín Rodríguez Simón y a Macri imputados por la mesa judicial.
Capuchetti tiene la causa la causa que nunca investigó sobre el endeudamiento del macrismo y después tiene la causa del atentado a Cristina, ¿no? Así es. Bueno, pero eso, así funcionaba un poco antes de, digamos, del macrismo, me parece así funcionaba un poco la solidaridad del Poder Judicial. Te cerraba las causas, te cajoneaba, no te investigaba, pero no te perseguía de manera tan grosera como pasó en el macrismo. O sea, que lo que estamos viendo ahora me parece que se parece un poco más a cómo operaba el Poder Judicial con los poderes ejecutivos de turno, pero es como decía Daniel, no está a la ofensiva. Es como Menem. Menem utilizaba el Poder Judicial para cuidar los negocios y los amigos. Ahí va. Pero Menem no perseguía a los opositores. Sí, no metió preso a No, un de hecho, radical, de hecho, técnicamente, el único presidente democrático que perdió su libertad fue Carlos Menem. O sea, y por Comodoro Pi. ¿Te acordás quién era el fiscal? Tornelli. Sí, claro. ¿Quién era el juez? Urso. Y el presidente era de la Rúa. El presidente de la Rúa. No le sirvió meter Loafer, lo que se preso. llama loafer. No, y además que no le sirvió meter preso a nadie para salvar a su propio gobierno, que es otra cuestión que se especula ahora. Bueno, avanzá contra Cristina porque eso es lo que te va a dar plafón para hacer tus reformas. En el chat del destape me están liquidando, no hay problema. Igual en esta cosa de Villarruel como la amenaza que podría venir si Milei fracasa, me parece que hay algo interesante que es, primero, ella se está presentando con estos actores con los que se está vinculando como la versión pragmática. Yo entiendo cómo funciona la política, yo vengo a negociar, por eso es que no está apoyando el DNU, por eso es que de alguna manera cedió, ¿no? Después de la jugada en la que deja el peronismo casi sin lugar en las comisiones, termina cediendo y hay una negociación y el peronismo recupera ciertos lugares. Y luego, ¿qué hace Martín? En el Senado. ¿Y qué hace Martín Menem en diputados? Hace lo mismo que había hecho ella antes. Sí. O peor, digamos, porque fue todavía de manera más grosera. Entonces, me parece que al mismo tiempo vos tenés una vicepresidenta que se está mostrando frente a ciertos sectores de poder nacionales e extranjeros como una versión más pragmática. Yo no voy a ir por el todo a chocar de una, sino que yo estoy dispuesta a negociar y entiendo cómo es la política. Y al mismo tiempo también hay que decir que no es la única con vínculos con los militares, ¿no? Digamos, esta purga masiva de 22 generales que vimos para poner al jefe del ejército, ahora la mayoría de las voces en off que llegan desde el gobierno o aledaños señalan a Pose y a Bullrich, principalmente a Pose. Parece que Milei no sabía que estaba retirando 20 generales cuando firmó. Por eso decimos que es importante tener a alguien de confianza en legal y técnica, que Milei no tiene. Pero yo me pregunto si eso no es una estrategia. Es la que muchas veces usaba Bolsonaro, que es, a mí no me dijeron, ¿qué hace? Fusible. A mí no me dijeron, fusible, ¿no? Y yo nunca me entero de nada. Yo confío en las personas que pongo. Cuando esas personas hacen algo que me hacen quedar mal, vuelan. Digo, hay una estrategia ahí también de no hacerme cargo de ninguna decisión. Yo igual creo cuando dicen que Milei no está al tanto de todo lo que pasa por su firma. Creo que Milei no leyó el DNU completo. Creo que Milei no leyó la ley ómnibus completa. No, en serio. Bueno, no es su igual estilo. No lo exime de ninguna responsabilidad. No, por supuesto que no, por supuesto. Y aparte lo defendió ahora en las entrevistas y acusó otra vez al Congreso, les dijo barbaridades a los diputados y diputadas, a los senadores y senadoras. Me parece que si no lo leyó, igualmente lo está defendiendo ante el Poder Legislativo. No, por supuesto. Y está atacando el poder. Es muy llamativo esto, que este fin de semana haya vuelto a atacar al Congreso, al que le tiene que pedir dos cosas muy importantes. Es claro, o sea, sabíamos que Milei no viene del ejercicio de la política, sabíamos que no conoce la forma, o llega al poder criticando las formas. Pero acusarlos de que ahora el riesgo país, un índice que los argentinos, ¿viste? Y argentinas todos sabemos lo que es, aunque no sabemos cómo impacta en nuestra vida, atacar de decir que eso aumentó, nomás que porque son casi que le dicen verbes. O que no pudieron adjudicar el Bopreal porque no avanza en el Congreso. Escuchemos algunos fragmentos de la nota que dio ayer en Radio Mitre, ayer a la tarde, donde volvió, como vos decías, Jimé, a insistir en un ataque al Congreso bastante inédito para alguien que está tan en minoría. Veámoslo. Cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, digamos, te pasa la factura en términos de que la licitación de bonos no la acompañaron y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba, como consecuencia de ello, digamos, el dólar pegó un pequeño salto. Es decir, entonces los políticos
tienen que tomar conciencia que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme y causándole un dolor verdaderamente abismal. Y que les quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer. Yo mandé el programa de ajuste, o sea, un programa de shock, ¿sí?, bien ortodoxo, con un ajuste fiscal, con un saneamiento del Banco Central, con un sinceramiento cambiario. Mandé un conjunto de reformas estructurales por DNU bajo la lógica de la ley de urgencia y cosas que tienen que ver con lo constitucional y cosas que tienen que ver con el sistema tributario y con las cuestiones penales que no pueden pasar por DNU, fueron directamente a una ley que lleva el nombre de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Entonces, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora esperamos la respuesta de la política. Es decir, nosotros sentamos las bases para que Argentina inicie un proceso de convergencia que de acá a 35 años, 40 años, la coloque en los primeros lugares del mundo. Ahí sigue Milei con varios de sus conceptos. En ese sentido, hay que decir que es una persona coherente en el sentido de que tiene algunas ideas que no se mueve. Por ejemplo, él sigue pensando que el paso de un país no desarrollado a uno desarrollado es una convergencia que se da naturalmente con el correr del tiempo si se aplican ciertas políticas, cosa que no pasó, no se comprobó en ningún estado, en ningún país en la historia. Y también con esta idea de, bueno, yo hice lo que me votaron para hacer, ahora el problema es de la política. El gesto, para mí, de Milei es Fujimori, quiere cerrar el Congreso. Todos los gestos van en ese sentido. Sí, claramente. La puesta en escena de cuando él asume, que yo estuve ahí el 10 de diciembre, cuando asumió, de espalda al Congreso, ¿no? Claramente, con toda la primera y segunda fila de toda la internacional de derecha radical. Y después todos los indicios que van. Le dijo coimero a los radicales, y los radicales no salieron indignados, gracias, salieron indignados a pedir que se investigue hasta el último momento. En el día de ayer también, de alguna manera, denostó, como decía Jimé, ¿no? Denostó un poco a los legisladores. Me parece que está buscando una ruptura sí, de claramente. Está, digamos, redoblando la apuesta. Yo les hago una cuentita que es bastante sencillo. Digamos, la ley ómnibus va a ser tratada en 3 comisiones que tienen 115 integrantes. Sí. ¿No? Entonces va a tener que salir un dictamen de mayoría o un dictamen de minoría y después eventualmente tratarse. Bueno, el bloque mayoritario es el bloque que integra Unión por la Patria más la izquierda. Más allá de que no es el mismo bloque, se supone que van a votar en el mismo sentido, oponiéndose. Después está el bloque del PRO más la Libertad Avanza, que son 40. El otro tiene 48 más 40. El radicalismo tiene 37. Cuando hablamos de radicalismo está Jacobiti por un lado, De Loredo por el otro. No piensan lo mismo, de algún modo. Y después está Pichetto, con ese bloque que es el bloque... Tutti frutti. El bloque que... ¿no? Es un bloque funcional. Dame el vale, te doy la pizza, ¿no? Claro, es un bloque, poco ¿no? por ese El bloque lado. Sí, o más caro ese es caro. Ese El bloque sale es caro, el bloque es caro. Primero El bloque- comisiones. No escupamos para Pero ¿qué arriba que casta? se va a necesitar. Claro. Es el bloque que se va a Yo, necesitar. yo no le tengo mucha fe. No, Por claro. Es lo acá que hay. Carlita es la especialista. No, pero yo no, a ver, me parece sí, y ahora retomamos cuánto le da el número a Dani, pero me parece que sí, como están las cosas ahora, salió un comunicado este fin de semana y demás, no tiene muchas chances Javier Milei de aprobar el decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus, así como están hoy, con este capricho bastante fuerte que tiene ahora el presidente, pero sí le están tendiendo una mano enorme, enorme, desde la UCR, desde el bloque de Pichetto. El PRO no lo necesita tanto porque saben que mayoritariamente por van a estar arreglar. ahí. Le están dando todas las Todo. salidas Le están diciendo a posibles. Javier, por favor, vení. Ayudarnos a ayudarte. No, claro, Entonces, claro. ponele que Ayúdame, efectivamente en este caso sí, ponele, no se apruebe el decreto de necesidad de urgencia así como está. Porque no, digamos, no hay forma, la República va a pesar un poquito más que todo en este caso. Más adelante, si eventualmente el presidente sigue con esta intención de transformación profunda y manda proyectos un poco más votables, sí le van a acompañar esos proyectos. Sí, claro. Porque hay una discusión que es importante. En Vos fíjate realidad- que la discusión es más sobre las formas que sobre el fondo. Sí. Claro. Cuando el fondo, lo dramático, no solo son las formas, sino el fondo. Igual yo voy a poner un Claro, asterisco a ver. ahí. Sí le van a apoyar estos proyectos, excepto que las encuestas de opinión pública marquen que se vuelve inmensamente impopular. Porque no es una cuestión de error estratégico la forma que lo haya presentado ahora. La presentó ahora porque sabe que quizás en 4 o 6 meses
el clima de humor, el humor social va a ser otro. Y O también, Antes. Todo el mundo habla de pero febrero, marzo. Lo que digo ahora. es que las formas tienen que ver con que es ahora cuando todo el mundo considera, o gran parte de la sociedad considera, bueno, se recuerdan lo que pasó antes, la curva venía bajando. Déjenlo gobernar. Déjenlo gobernar. Pero por eso hay un sector que dice yo quiero esperar un poquito más para tratar el decreto de necesidad de urgencia. Un sector del radicalismo, ¿sí? Un sector que uno podría pensar tranquilamente que en esta situación va a votar con el peronismo. Bueno, hay una parte del radicalismo que dice yo quiero esperar 2 meses, no 3 porque ya es un montón. ¿Por qué 2 meses? Bueno, porque ya el presidente no va a tener el sustento social que tiene en este momento. Entonces necesariamente va a tener que negociar. Y en esa negociación o te acepta la ley espejo con la apertura de las sesiones ordinarias o te divide el decreto de necesidad y urgencia en un montón de pedacitos que te permite ahí sí aprobar unas cosas y no aprobar otras. Coincido con el tema de los estudios de opinión. Me parece que puede ser un factor porque hoy si tienen toda la intención de aprobar es porque entienden que la gente votó un cambio. Hay una cuestión que para mí es determinante. ¿Hoy qué día es? 8. 8 de enero. Se cumple un año del asalto a los 3 poderes de Jair Bolsonaro. Sí. Es una enorme capacidad de movilización que ha tenido fenómenos que para mí no son parecidos o tienen similitudes, pero a lo que sucede con Milei. Para mí Milei es más parecido a Vladimir Zelensky que a Bolsonaro y a Trump. Lamentablemente. Lamentablemente. Es un fenómeno más incubado por ese lado. Dicho esto, creo yo que Milei, y yo por lo menos lo que yo pude inferir cuando estuve el 10 de diciembre en la Asunción, que no había mucha gente. No. Para mí había 25.000, 30.000, 35.000. Con toda la furia, Las cámaras Votó a favor, mostraban otra cosa. 45 Sí. lucas había. Todo lo que estaban en el Congreso se trasladaron a los mismos, más o menos, se trasladaron a la Plaza de Mayo. No tiene capacidad de movilización de su base electoral como para sostener un programa de esas características. En ese sentido, no está en condiciones de hacer lo que ocurrió hace un año atrás en Brasil, con un cambio de gobierno, donde Bolsonaro estuvo en condiciones de movilizar a decenas de miles de personas para asaltar los 3 poderes. Entraron a la Corte Suprema, al Congreso, al Planalto. Es que Pero lo es hablábamos que me con parece Lau. que su plan no es generar una capacidad de movilización. Su plan es desarmar una estructura estatal en Sí. todos sus niveles y cooptarla. Milei es más Temer que Bolsonaro. Sí, igual. Bueno, fíjate cuando- cómo le fue a Temer. Sí, no, por Bueno, eso. Bueno, en El Brasil, tema es que te, después vino un- en el tema es que Brasil te después vino dirían un que muy bien, Bolsonaro. ¿Eh? En Brasil te dirían que muy bien, que tuvo éxito en todo lo que consiguió y que habilitó a otro gobierno de derecha. Me parece que ahí es donde nosotros quizás por nuestra historia tendemos a creer que la Es verdad. capacidad de movilización es poder político. Y yo creo que ellos están Para mí lo es, ¿eh? No, lo es, pero también Sí, sí, hay acá en otra Argentina, forma claro. de construir poder político mientras vos no tengas una contramovilización popular, vamos a decirlo de esta manera. Mientras Bueno, vos no tengas gente de en hecho- la calle, De hecho, Bolsonaro surge del movimiento Brasil Libre del año 2013 en contra del gobierno de Dilma, y el gobierno de Macri, el proto-mileísmo, para mí surge de las movilizaciones del año 2013 contra Cristina, donde claro. ahí la derecha demostró que tenía una capacidad de movilización en la calle. Para mí en la tradición política argentina, coincido con vos en el sentido de que no alcanza con movilización. Creo que los periodos más virtuosos de la historia argentina fue calle más palacio. Cuando esa correa de transmisión funcionó, se produjeron cambios. Bueno, no alcanza solamente con la movilización. Volviendo a la pregunta del principio. Lo que quiero decir es que no tiene calle Milei. ¿Eh? Hoy no tiene calle. y para mí no la busca, ¿eh? Claro, Reitero, pero- no Sí. estoy viendo Pero ahí una te sumo construcción muy de breve. base. Si la vicepresidenta empieza efectivamente a tener reuniones y se erosiona el poder, pase lo que pase, existan, las reconozcan o no, o efectivamente tenga ganas el poder, se Y erosiona ya el hecho claramente. de que existe ese rumor Es erosiona. un problema a un mes de asumir. Ya te están operando a tu principal cuadro político, que es Guillermo Francos. Hay muchos testimonios planteando que es una persona que no va a durar mucho en su cargo, ministro del Interior, en nexo con todos. No tenés intendentes, no tenés senadores, no tenés diputados, no tenés gobernadores. Tampoco tener calle, ahí puede ser un problema, porque ¿dónde te anclas con todo esto? Porque vos los fíjate- sectores económicos en algún momento te van a dejar también. Sí, fíjate que Macri cuando dice la calle va a ser cuando los jóvenes libertarios se enfrenten a los orcos, van a dejar los jóvenes libertarios de pasando, salir, ¿no? Esos claro, jóvenes van a dejar de libertarios están salir con el aire nosotros en esta acondicionado, de jugar a la Play para salir a defender a Milei. No, los Pepona Boys no los veo. Sí, pero es interesante tomar este planteo para retomar la pregunta del principio. Porque si uno piensa en la experiencia argentina de 2001-2002, Sí. 2001 fue de la calle,
Es decir, de la Rúa sale cuando Sí. deja de controlar la calle y se le desborda. La calle en un sentido muy amplio, desde Tartagal hasta... A De la Rúa y a la política. y a la política. No esa De la Rúa, Pero no. 2002 logra reencauzar todo eso institucionalmente a partir del Palacio, del pacto entre Duhalde y Alfonsín. Sin ese pacto no habría habido todo lo que vino entre el 2003 en adelante. Bueno, Que es el peligro que hay ahora para mí. Hoy Bueno, no hay una esa salida. es la pregunta. ¿Quiénes son los dirigentes políticos, los líderes, los conductores que hoy están pensando en una salida de mayor institucionalidad Perdón, ante pero esa yo le agrego crisis? otro. No creo que el 2001 haya sido, como dice, parte del radicalismo, el peronismo completando. Pero No. hay que reconocer que hubo sectores del radicalismo que movilizaron. Del peronismo. Del peronismo Sí, que claro. movilizaron. Con lo cual Sí, no sí, es sí. solamente que no La es- calle organizada y desorganizada, pero, era la lo calle. que digo es que hoy no solamente no tenés esa dirigencia como Alfonsín y Duhalde para generar el acuerdo post. Tampoco me parece que estás teniendo esa dirigencia en el momento de crisis para movilizar o impulsar todavía más las calles. Si la CGT mete un palo de personas el 24, No, como pero- viene pero- diciendo... La dirigencia Hace que está tiene empezando a una salir. gana de levantar el paro, chicos. Pero además No, estoy bueno. hablando- Muere por levantar el paro, Pero chicos. estoy Tiene una gana. ¿no? Otro más están en el club de Picheto. ¿Dónde está la mía? pero Bueno, estoy hablando- veremos si lo levantan o no lo levantan. No estoy hablando de la No lo sé. manifestación oficial, Por ahora sí. estoy hablando de lo extraoficial. No estoy hablando de llamar al paro y movilizarnos todos con las banderas. Estoy hablando de lo que se mueve por atrás. Digo, no estoy viendo que haya dirigencia desde el peronismo alimentando esa. Como si hubo en el 2001. Digamos, tampoco hay que digamos... Bueno, pero en el 2001 había pasado más tiempo también, Se ¿no? había Sí, perdido ni una hablar, elección de medio pero término. pero Era estoy otra diciendo- cosa, acabamos estoy un diciendo mes. qué elementos existen y qué elementos no a la hora de comparar por qué En no el estamos viendo 2001 esa el explosión. peronismo estaba como posibilidad de recambio. Hoy pareciera ser que es alternativa y por Ahora eso... no. Quizás en Ah, 6 meses bueno. sí. Lo que pasa es Ahora que pasa todo muy rápido. Estamos Ahora no. viendo todo de manera muy acelerada en una película muy cortita. Claro. Ahora no, porque la precuela de esto, o sea, a ver, el doctor Frankenstein de este monstruo es el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa. Sí, 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 la sí, sí, inflación. sí, claro. Es la Tengamos que inflación. entender, ¿eh? Es la La inflación. inflación y la experiencia política también. Y pelearse en público, Claro, nadie ¿viste? haciéndose El cargo de la pimpinelaje. situación. Si Bueno, vos la caracterización de Alberto como peor gobierno de la democracia. La del desgaste de la claramente figura fue muy malo, yo no sé presidencial. si el peor gobierno creo que fue la peor experiencia política. fue el Claro. más, Que el nos más obligaría- decepcionante. Creo, exacto. Pero- Es Y el como que experiencia desgastó- política. Tampoco la peor experiencia política. Para mí sí. ¿Cuál- Peor que de la Rúa. No, claro. Como Como experiencia política. sí. Para mí sí, claro. Para mí lo clave fue que desgastó mucho la figura presidencial. ¿Por El dónde propio venía? Por el Alberto. caudal político Ah, vos que decís por la tenía. expectativa que uno le ponía a ese gobierno. Ah, Pero eso por es- yo creo que de la Rúa tenía un margen de maniobra mucho más limitado del que tuvo Alberto. No, bueno, igual un gobierno Rúa- que se va con de la Rúa 40 asumió con la muertos convertibilidad. no se compara con un gobierno con el que no se va con 40 muertos. Eso ya ahí lo hace distinto. Ahí ya te marca la realidad. Pero lo que sí creo que hizo Alberto fue desgastar mucho la figura del presidente y Cristina. Y el peronismo y este gobierno, la administración Fernández, desgastarlo. O sea, los últimos meses no hubo presidente y no pasó nada. Y por eso Entonces, se reivindica ahora el hiperpresidencialismo de Milei. Exacto. Ahora Es volvemos a tener a consecuencia. alguien que está todo el tiempo haciendo algo. Y hay mucha gente que te dice, bueno, por lo menos está tomando decisiones. Exactamente. Y ¿No? eso Y se vos decís, percibe. como sí. si no importa la decisión, es la forma. Claro, total. Y al mismo tiempo es un presidente que no vemos. No sé, va un mes de gestión y ¿alguien lo vio realmente al presidente? Porque Bueno, es en más o Santa menos Cruz- es la figura presidencialista tácita, porque No, asumimos pero- que está ahí. Pero la verdad es que no escribió el decreto, no escribió la ley ómnibus, no la leyó, ponele si seguimos la teoría de Nico, no hace actos, no da En mensajes. Santa Cruz estuvo circulando por la calle y la gente salió a saludarlo. En Santa Cruz. Por eso volvemos al punto inicial, que no me lo llamó sé, la atención. pero es el debate de qué pasa con la dirigencia en este momento. Si es el momento para que empiecen a mover, porque Vamos hace- a pasarnos todo el verano teniendo esta discusión. hubo mucha crisis de representatividad ¿Dirigencia de qué? De la- nuestra. Ah, bien. Yo igual creo que le impone el momento. Lo vuelvo a Sí, decir. total. En otras circunstancias, los tiempos políticos son otros. Cuando vos tenés el DNU que tenés, la ley ómnibus que tenés, los efectos son tan estructurales que, o sea, yo entiendo que no es la mejor situación y de hecho tiene que ver con la estrategia de Milei. Meterlo todo ya, Sí. no solamente porque está su legitimidad de origen en las urnas, sino porque está la deslegitimidad del peronismo después de los últimos 4 años. Y O sea, están todos especulando también, ¿no? A ver, repasemos. Daniel Scioli, candidato después de la experiencia para mí más virtuosa de la historia contemporánea, que fueron los 12 años y medio
de Néstor Kirchner y Cristina Sí. Fernández, ¿no? Hoy es embajador de Milei en el principal socio comercial que tiene la Argentina y se saca una foto con la gorrita La Fuerza del Cielo, Sí. ¿no? Claramente, ¿no? Y sonriendo, ¿no? Claramente. Bueno, agarró la garrocha, se pasó para el otro lado. Bien. Alberto Fernández, exiliado, autoexiliado. Prácticamente. Bueno, se fue a vivir a otro Sí, país. sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Dejó la llave de Mateu, se la llevó Massa, en la valija. sí. Massa sí, declarando dejó la como copia. si fuera Lautaro Martínez. Bueno, tengo 3 ofertas del exterior, voy a ver cuál agarro. Y después nosotros acá. ¿Ves? Nosotros digo, la Argentina acá, la clase media que le aumenta la prepaga, el kilo de... A tal punto el kilo que de asado está en 8,5 lucas. que la CGT se convierte en la cabeza de... Yo diría la del CGT, batallón. algunos Pero falta gobernadores. Gualdini. La CGT, algunos Gualdini. gobernadores. Bueno, por ahí se construye, por ahí este es el momento. Hay muchos Ojalá. dirigentes sindicales que son que son cuadros que fueron formados durante todo este tiempo, no sé, digo, Palazzo, el propio Yasky, que está en la CTA, conduce su central política y tiene una interlocución con el Congreso, hay dirigencia. Yo Dirigencia creo hay. que hay que prestarle atención a lo que pasó en la UOM. El recambio de Caló por Furlan, Sí. porque es un poco, ahí hubo un cambio cualitativo en la conducción de un gremio muy Sí, importante. Si Caló no eso podía se seguir repitiera en otros gremios, estaríamos hablando de una un situación recambio. distinta. Igual vos decías, se mueren de ganas de... En mi opinión, Estamos de nuevo en el ayudarnos a ayudarte, porque ellos hacen eso, pero después Milei echa a Pitrau, que era el único que estaba tratando de terciar y de generar ahí Bueno. negociaciones. Con lo cual también da la sensación de que Milei está yendo a todo o nada. está pidiendo Sí, ese Está conflicto. eligiendo un enemigo. Encontró que la cabeza de lanza del peronismo en este momento, el que está levantando la cabeza, es la CGT. Y eligió ese enemigo. Puede Está ser bien un que eligió error. Sí, sí, puede ser, todo pero puede sí. ser, pero lo que digo es que cuando vos estás en política siempre tenés que elegir un enemigo claro. Es más fácil, ¿y qué vas a ir? ¿A pelearte con un Massa que está diciendo, para mí tienen que esperar porque es muy temprano para hacer un paro? Ahora ¿Vas a ir lo contra dijo Massa? ¿Vas a ir públicamente. contra Cristina, que no está apareciendo? ¿Vas a ir contra Alberto, que está allá? Está bien, hizo la cena de fin de año, se gastó 600 euros, le pegaste, pero ¿cuánto más le vas a pegar si está en Madrid y no lo estás viendo? La Vas a pegarle diferencia- al que está reaccionando. Sí, la diferencia es que la representación política está muy desacreditada. La representación sindical, sobre todo para los trabajadores formales que han tenido, incluso durante el gobierno de Alberto, Sí. una pequeña recuperación de su poder adquisitivo y que ahora ven en esos sindicatos la única red para no caer en picada, no está tan desgastada como la representación política. La última vez que salieron a la calle se les llevaron el atril. Justamente por eso me parece que esta vez están pensándolo 2 veces antes de... Tampoco tienen mucho margen de maniobra. Tampoco ¿no? tiene mucho más. Parece que igual. Les el están sacando- DNU avanza sobre cuestiones que no ha avanzado ni O sea, no te siquiera dejan hacer huelga. en algunos aspectos la dictadura militar. No te dejan hacer huelga, te sacan la cuota sindical. Digo, Claro. se 8 está meses de metiendo periodo de con... prueba. Pero si al parece- radicalismo le hace ruido, o sea, que la CGT no le haga ruido es como demasiado. Sí. Parece Bueno. que le quedó poco margen de maniobra a la CGT para quedarse en la casa. Volviendo No, tal cual. al tema de la opinión pública, que creo que también es clave, y creo que, cuando la CGT, en vez de anunciar un paro la última semana de diciembre, dice, bueno, hagamos algo a fines de enero, con media jornada, para después pensar en marzo, quizás en un paro general, también está viendo esto de que el transcurso del tiempo va a jugar a favor de la oposición. Es una apuesta, no es seguro que salga, pero creo que es una apuesta en la cual coinciden Coincido. hasta Milei. Pero Milei, no sé si tiene el diario de Irigoyen o lee el Twitter de Milei, está convencido de que la gente está encantada con su gobierno. Escuchémoslo ayer hablando de que su imagen subió fuertemente. A nosotros la gente nos votó para hacer esto. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo. El mejor indicador, digo, hay varios indicadores. O sea, cuando usted mira, mi imagen subió muy fuertemente respecto a cada una de las semanas. Cuando usted mira la aprobación del gobierno, estamos en niveles entre 70 y 80 puntos, o sea, no existe. Este número no existe, porque aparte nosotros...
Bueno, ahí Milei hablando de números que creo que sacó, hubo un estudio que circuló los últimos días de la semana pasada de una consultora que si la googleabas te daba 0 resultados. No tenía ni página de internet, ni Haga cuenta la tarea, de aunque Mi Instagram. mamá también me dice que soy genial. No, es verdad. algo así. Es verdad, pero vos no tomás decisiones políticas en función de eso. Por suerte. Por ahora. Ahí también está la cuestión de... Una cosa es que si el tipo sea un cínico, que sepa que se está fumando el capital político que tiene en un mes, 2 meses, porque después no le queda nada. Y otra cosa es si él verdaderamente está convencido de que lo que está haciendo es lo que le pide la sociedad argentina y que la gente va a sacar en andas a Caputo por tener una inflación de solamente el 30% mensual, como también dijo ayer por la tarde. Porque en el primer caso podrá tener éxito o no, pero estamos hablando de algún tipo de proyección política. En el segundo caso estamos hablando ya directamente de algo que excede lo político. A ver, programas de estabilización monetaria, de ajuste fiscal que tuvieron éxito político y éxito electoral, hay. Sí, Funcionan y muchos. Sí. Está la convertibilidad, está el plano real de Fernando Enrique Cardoso, que lograron tanto consenso que lograron reelecciones y modificar la Por Constitución. supuesto. O sea, primera cuestión, ¿puede tener éxito? Puede tener éxito. No pareciera ser que por este camino. No. Porque a mí lo que yo vislumbro, lo que yo veo fundamentalmente de Milei, que está haciendo un formidable ajuste sobre los sectores medios, sobre los sectores medios, sectores medios bajos, que algunos seguramente los va a arrojar a la pobreza, Sí, claro. o a la incipiente pobreza, o al cambio de hábitos muy radicales de consumo. Eso va a tener algún tipo de impacto, creo que en la opinión pública y en la gobernabilidad. Hay una frase de Guillermo Moreno que es, no hay gobernabilidad con hambre. Digamos. No hay gobernabilidad con ruido en la panza. Me parece que puede llegar a tener ese tipo de dificultades en el mediano plazo. Es muy brutal el ajuste. Es la Cuando devaluación. hablamos de mediano plazo, ¿de cuánto estás hablando? Y no sé, no tengo la Junio. bola. No tengo, Estamos jugando todos los días a eso. No tengo la bola de cristal. Tampoco soy economista, pero todos vislumbran, por ejemplo. Yo sigo bastante a Marina Dal Poyetto, ¿no? Que es, podemos decir, una economista que se dedica al análisis macroeconómico. Son muchos los economistas que están vislumbrando que puede llegar a haber una devaluación a fines de febrero o a principios de marzo, antes de la liquidación de la cosecha gruesa. La pregunta es, lo que tienen la soja, digamos, que tienen en su ADN la especulación, lo cual es natural, porque es el comportamiento de un actor económico que especula, quiere ganar más. O alguno conoce a alguien que quiera ganar menos, ¿no? Claramente. ¿Qué van a hacer para liquidar la cosecha gruesa? ¿Van a esperar, teniendo en cuenta que el tipo de cambio oficial se devaluó 2% cada mes, ¿no? Cuando en realidad la inflación va a ser de 30 puntos este mes, según dijo Milei, ¿no? Sí. Y hay que festejar. Sí. Y el mes que viene puede llegar a ser de 20, o sea, acumulado de 55 puntos. ¿Van a aceptar, teniendo en cuenta que además que sus insumos también están pagados en pesos y se modificó el precio? Bueno, ¿Van a aceptar liquidar o no? Creo que ¿O van a presionar una devaluación? la toma de deuda por parte del Banco Central, que fue el viernes pasado, tiene que ver con que el gobierno entendió que no le van a liquidar. Al mismo tiempo que entendió que todavía le falta para llegar a un acuerdo de nuevos desembolsos con el FMI, que es el día de hoy, que hoy a la mañana a todos los periodistas nos mandaron la agenda de presidencia y de todo el gabinete. No aparece de vuelta la reunión con el FMI que iban a tener hoy Pose y Caputo. O sea, ¿Los están gosteando? No, claramente lo que vos tenés es que cuando se llega a la reunión más a nivel político es porque la parte técnica está cerrada. Ya es la tercera vez que se posterga. Hoy no sabemos qué va a pasar, pero si se vuelve a postergar, el entre líneas que hay que leer es que no están cerca de llegar a un acuerdo. Entonces, dijiste que te iba a llegar plata por fondos buitre, ¿no? O por fondos de inversión. Sí. Vamos Era a la llamarlo. primera versión, sí. Ahora No, te dicen, lo dijo, no era una versión. Milei lo dijo en entrevistas durante la campaña. Ahora Tenemos el financiamiento. El propio oficialismo lo que te explica en las entrevistas es que, bueno, ellos, viste, si vos no tenés el ajuste garantizado y todo estabilizado y cerrado, no va a entrar la plata. En otras palabras, el DNU tambalea, yo creo principalmente en la justicia, mucho más que en el Congreso, por lo difícil que es bochar un DNU en el Congreso, y la ley Ómnibus también puede eventualmente tambalear, o por lo menos puede extenderse en el tiempo, porque ya vimos que van a abrirse algunos cambios. Eso es lo que diga el presidente. Bueno, no te van a entrar desembolsos en el corto plazo del FMI, pese a que tenés vencimientos este mes.
no te van a entrar los millones, los que eran 5.000 millones que dijeron que iban a liquidar en el cortísimo plazo los cerealeros, porque no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están esperando justamente lo que muchos creían que iba a ser una devaluación post cosecha gruesa. Puede ser que venga ahora porque la propia dinámica inflacionaria... Van a presionar por otra devaluación. Sí, pero además la propia dinámica inflacionaria que ya fomentó el gobierno se está comiendo la devaluación de diciembre. La inconsistencia que tiene lo que dijo Caputo, diciendo voy a hacer una super devaluación y después el tipo de cambio oficial lo voy a aumentar, lo voy a devaluar 2%. No es inconsistencia, es bicicleta. Bueno, es bicicleta. Es que estamos con los tiempos de la Mientras bicicleta. los pesos se licúan, el que tiene dólares los pasa a pesos y después lo puede volver a sacar, hace unas ganancias extraordinarias. Bueno, pero evidentemente pero el problema con el mercado no está interpretando eso. Todo el plan de la bicicleta se sustentaba, es un poco Una como brecha corta, ¿no? vienen las Claro, la brecha inversiones ahora del está segundo corta. semestre y cuando no vienen Macri dice no, pero confíen en nosotros que tienen que venir y no los convenció. Bueno, acá pasa lo mismo. El otro día salió Carlos Rodríguez, hombre que fue jefe de los asesores económicos de Milei hasta poco antes de asumir, diciendo cuando mentís durante toda la campaña, después pasa esto, no te creen. Lo dijo él, ¿eh? Acá hay un elemento que yo quiero traer al presente para reforzar esta idea. Si Milei, porque la pregunta que subyace es, acá hay una gran pregunta que subyace, es ¿en qué momento el gobierno Milei va a entrar en una crisis? ¿No? Claramente estamos yendo, ¿no?, en un tren. Esto me hace acordar mucho al 2001 con el gobierno de la Rúa, digamos. ¿No? Pero perdón que diga, en ese tren que vos decís, los tiempos están como muy acelerados y te da la pauta de que el propio Milei lo considera así cuando te dice, yo presenté los proyectos, Claro. yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué Está esa anticipándose. advertencia? Anticipándose además de Yo que creo esa que crisis va a es ser culpa de los que no le aprobaron los proyectos. Creo que sino esa de él. crisis la puede llegar a provocar una nueva devaluación, que sería un nuevo fogonazo inflacionario a fines de febrero, principios de Claro. marzo, antes de la liquidación de la cosecha gruesa. Es un, Con yo un no soy deterioro de los ingresos, pero terrible. yo no soy especialista en agro, pero tengo entendido que es una cosecha récord. Sí, va a ser muy buena. Eso es lo que dicen. Pero ¿No? ahí- Bueno. Dicen eso, sí. Ahí entra otro factor, porque Laura comentaba recién, bueno, no entra la plata del FMI, no entra la plata del campo, no entra la plata de los fondos de inversión, tampoco está la plata de China, Tampoco. porque este gobierno Mira se que la encargó de prohibieron. dinamitar esa relación. Pero a un punto que puede complicarlo todavía más que no entrar al BRICS o que no tener el swap. Porque nosotros lo comentamos el fin de semana, se confirmó una reunión en Cancillería, una reunión oficial entre Diana Mondino y la virtual embajadora de Taiwán. No es embajadora porque justamente Argentina no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, como no tiene Eso casi para ningún los país chinos, del mundo. pisar un cable 220. Eso para los chinos es peor que todos los insultos que hubo durante la campaña. Que le digas comunista, sí, efectivamente somos del Partido Comunista. Sí, Es como para que un presidente latinoamericano vaya a visitar las Malvinas para nosotros. Claro. es como si, Tal cual. para los yanquis como que fueras a Guantánamo. ¿Entendés? Y si dijeras acá se violan derechos humanos. O peor todavía. Y eso puede comprometer no solamente las inversiones en infraestructura, ya nos podemos ir olvidando de la central nuclear, de las represas y demás, no solamente el swap, sino también el comercio de bienes, productos argentinos a China. Hay un antecedente que tiene que ver con Australia. Australia en Correcto. los últimos años de la década pasada inició un giro, tenía una relación muy buena con Estados Unidos, pero también con China, y empezó a alinearse con Estados Unidos en tema Taiwán, en tema defensa. Frenaron las compras. Le frenaron las compras de carbón y de madera y le pusieron tasas muy altas, de hasta el 200%, al vino, al algodón, a la cebada. Eso significó para Australia una pérdida de aproximadamente 25.000 millones de dólares por Estamos año. hablando de China, que es la gran gran aspiradora. la ¿no? gran locomotora. No de- son productos que vos te das vuelta y se los vendés a otro fácilmente, Sí. porque los otros grandes compradores, que son Estados Unidos y la Unión Europea, tienen economías que producen eso o tienen barreras proteccionistas más altas y demás. Entonces, si China decidiera dejar de comprar carne argentina, poroto de soja, aceite de soja, vos ahí vas a tener una cosecha récord y no vas a tener a quién vendérsela.
porque no tenés, insisto, hoy otro comprador, si además te peleaste con la India porque no estás en el BRICS, digo, no tiene una apertura de mercados este gobierno que permita suplementar en el corto plazo si China decide retirarse. Algo que hizo en menor medida y en una escala más chica con Macri. ¿Pero puede retirarse China y comprar sus necesidades en otro lado tan fácilmente? Después de tener este canal abierto con Argentina durante tantos años. No es tan fácilmente, pero tiene más poder de negociación que la mayoría de sus contrapartes, China. Voy a citar a alguien Sí, que es el más conoce bien la gordito de relación con todos. China. Yo no conozco el tema, quiero decir, pero realmente me ponía como ejemplo lo de Australia, que ralentizaron de alguna manera la compra de los productos. Y un asterisco también. Hay que decir que durante el gobierno de Alberto, de Cristina y Massa, no digo que la responsabilidad es, las obras de infraestructura de China estuvieron demoradas. Estuvieron frenadas. Sí, es Tanto cierto. las represas, como el grano carga, como la Tucha 3. Ujú. También Había hubo mucho funcionarios stand-by. que se ocuparon de eso desde Bueno, la Casa de Vélez, Gobierno. muchos. Gustavo Vélez, por empezar. Durante todo el mandato pasó eso. Sí, En realidad no es que te va a dejar de comprar o va a buscar otro comprador en lo inmediato, lo que te va a hacer es pisar los precios. Claro. Porque tiene esa capacidad por ser un gran comprador. Ujú. Te va a pisar los precios y cuando vos salgas al mercado internacional a buscar otro, Claro. ¿entendés? No lo vas a encontrar, o por lo Sonaste. menos no en el corto plazo. Entonces vas a terminar, o sea, además los chinos van a terminar haciendo un negocio. Los chinos tienen una paciencia, ¿no? Pero Esta además no frase de tienen, Mao no tienen, Tse- no Mao tienen Tse-tung la por- urgencia. Por la Claro. Revolución Francesa, ¿no? Le preguntaron, dijo, demasiado prematuro para opinar. El tema de China y de Taiwán me lleva a otro tema que quería plantearles, porque ¿cómo salta esto de la reunión de Mondino? De las propias líneas de Cancillería, líneas de carrera que están viendo cómo están rompiendo todo el trabajo que se venía haciendo hace años y que fueron ellos los que les contaron a los chinos sobre la reunión. Los chinos después fueron los que le contaron al equipo de Caputo sobre la reunión. Se armó ahí una novela de enredos muy interesante y Caputo ahora está en llamas porque justamente le está complicando los planes económicos toda esta novela. Ya lo del swap se lo había complicado mucho, pero con esto puso el grito en el cielo y directamente pidió la cabeza de Mondino. La semana pasada Caputo, ¿Quién? Toto Caputo, el ministro de Economía, pidió la cabeza de la canciller. Que es una figura importante, tengo Por entendido, supuesto, ¿no? En es el una figura muy mileísmo. importante. Pero lo que me lleva a pensar en la cantidad de internas que se armaron en este gobierno en 25 días. Porque un gobierno con Bueno, internas es claro. algo que conocemos Es largamente. natural que pase. Pero es en natural, 25 tampoco hay que- días tenemos, yo anoté acá, Milei contra Villarroel, de la que ya hablamos. Es el Que clásico. es el Ese clásico, el número uno. Ese es el Real Madrid-Barcelona, ¿no? Caputo contra Mondino. Caputo contra Mondino. El otro Caputo, Santiago, contra Pará. Iñaki, que la Contra cuentan en Iñaki, la de no, los esa de albores, la entradas, chocotorta y Esa demás. es la Javier, segunda ¿de qué marca lado esa. estamos? ¿Cómo? Yo con Javier. No, sos un Yo con guacho. Javier, sí, bueno, obvio. jugásela. No, Vos también. No vale bueno. pozo vacante. No, o sea, Yo con una Javier- visita a Videla. Listo, Juan y Pinchame se fueron al río. O sea, una Además, visita a la Videla. institucionalidad. Sí, sí. Hay que respetar la El institucionalidad. otro tiene un Yo- jefe de gabinete pará. que puso a 4 No militares retirados abajo del nuevo, Del AFI, del nuevo sí. del AFI. ¿no? Ah, es Digo. muy difícil, chicos. No, está lindo tu juego, para Sí, empezar un entonces- lunes a la mañana. Bueno, Caputo Mondino. y vos me convenciste ya. Claro, Vos me No, para mí, voy Somos con, todos voy con Team Toto. Totó, voy con Somos- Totó, quiero arreglar con los chinos. claro. Iñaki Caputo, Ah, y qué pasa linda que- que está ¿Y esa. ya está Sí. Caputo? ¿Hay una interna ahí también? El Sí, otro toda la Caputo. comunicación. el otro. Caputo, el niño. Ah, Santiago, el Santiago. Pucho. El Los Peaky dos que- Blinder. los dos El que Peaky botean Blinder. con el El Peaky con el Blinder. cigarrillo. No, no. Iñaki, el Iñaki de TikTok. Gutiérrez y Santiago Caputo. Sí. Sí. No, ahí estoy pozo vacante, ¿eh? Peaky Blinder No y sé, ¿a quién un eligieron TikToker. ustedes? Son Me parece... Capu- yo te dijo Caputo. Sí, yo también. Yo te sí, dijo sí, Iñaki porque por lo menos da la cara y habla. Ah, Dice a Iñaki. estupideces, pero Demasiadas. habla. Me El otro supera. no le Está bien, y conozco la aparte voz. es chico todavía. Sí, el nivel de googleo. Es verdad. Se le permite. ¿Tenemos Y- una interna más? Sí, A ver, este ¿qué fin de tenés? semana apareció ¿Cuál? una que me sorprendió mucho, porque dio una nota en Clarín Perdón, somos- Rodolfo Barra. Perdón, el- y Bullrich y Villarroel no es una interna. Ah, ahí? esa Bueno, linda. es una subsidiaria Esa de la es interna una- Milei Villarroel. No sé, No, Bullrich pero ahí ponle queda. como las interna figuras también. las ameritan. ¿Qué ¿eh? quilombo nos Qué- metiste? Qué linda No, esa. no, ahí pozo vacante. Claro, ¿fuerzas de seguridad o fuerzas armadas? Esa es la interna. No, de- hay dos figuras que, no sé, te la regalo el feminismo. ¿Cómo hacemos ahí? No me metas. Qué silencio. Es muy no me difícil, represento. No, y decía, este fin de apareció una nueva interna que me sorprendió, porque también se están dando muy a la luz del día. Ah, sí. Salió una entrevista con el procurador del Tesoro, el abogado del Estado argentino, que es el nazi Rodolfo Barra,
Nazi, mandato cumplido. Nazi, mandato cumplido, está bien. Portador sano, como decía Aníbal en una época. Se repitió. Donde le preguntan por el DNU, un DNU que él en su momento se había encargado de hacer saber que él no había participado en la redacción ni nada por el estilo. Y básicamente dicen, si no le gustó, en el Congreso pueden levantar la mano y rajar al jefe de gabinete. Así, lo dijo. Le puso el cartelito de venta en la frente a Nicolás Pose, el jefe de gabinete del que no se le conoce la voz. Y ahí vemos el título de la nota en Clarín. Porque claro, si decís una cosa así, es título, ¿no? Sí. Por más que te quieran cuidar. ¿Lo dijo públicamente? Sí, lo dijo en ON. No, esa Si el entrevista Congreso se tiene- siente ofendido, puede anular el mega DNU o echar sin causa, casi que hasta, no solamente te dijo que podías hacerlo, te dio las instrucciones. Claro. Primer paso, juntar al Congreso. Segundo paso, hacer una moción de censura. Ni siquiera necesitas argumentos, le está diciendo. Es como la Claro. receta que está en el costadito del paquete, ¿viste? Fabuloso. Es una no es nota la que primera tiene vez, muchas igual. joyas, la de Barra. Vos habías Sí, rescatado otra quiero más. leer una que me encantó, que él habla le pregunta, creo que la hace Santoro, la entrevista, le pregunta cómo justifica la urgencia, ¿no? Santoro es el artista plástico. No, No. el Los otro. dos- los dos son artistas plásticos. El que además hace otras cosas. Le pregunta por la urgencia, ¿cómo justifica la urgencia de 300 leyes, algunas de un siglo atrás? Y dice, la urgencia puede ir por distintos caminos, hasta puede haber una urgencia política. Un presidente con minorías en el Congreso no puede presentar leyes. O, por ejemplo, si tiene mayoría y le rechazan sus proyectos desde sus propios bloques, ¿qué hace? ¿No gobierna? O sea, Alberto Fernández, cuando se paralizó el Congreso, tendría que haber empezado a sacar todo por decreto. Todo. O sea, reformar la Constitución por decreto. O sea, ese es el argumento. Como tiene minoría, ¿para qué perder el tiempo? Claro. La mandando necesidad de proyectos. urgencia en realidad es no tener urgencia mayoría en el política. Congreso. Exactamente. Para eso cerremos el Congreso. Y es curioso, vos decís hacer una reforma política por decreto. Hubo en su momento, cuando salió el DNU, algunos juristas importantes, como Andrés Gil Domínguez, gente insospechada de peronismo, No, al contrario. que dijo esto es una reforma constitucional encubierta. Caracterización que algunos coincidieron, otros no y demás. Bueno, este fin de Milei se encargó de sacar toda duda. Tenemos la placa 20 porque tuiteó otro problema, ¿no? Como los teléfonos y los presidentes. Carlos Mira. Un periodista que está exiliado en Miami, no sé si exiliado, pero vive en Miami hace muchos años. Exiliado. Exiliado. Bueno, si Alberto está exiliado, podemos decir que Carlos también. Donde Mira lo que dice es, el decreto que debió haber dictado el presidente Milei debería haber constado de un solo artículo, se restaura la única vigencia de la Constitución de 1853-60 y se derogan todas las disposiciones inferiores que la contradigan. Es decir, una reforma constitucional por decreto. ¿Y qué es lo que acota Javier Milei? Me imagino que le En dice que no. mayúsculas, brillante. 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 Pero me encanta el brillante, es como, ¿por qué no se me ocurrió antes? Eso es lo peor. Es un niño. Es Claro. un niño. Por eso Genial. vamos a un proceso, claramente por lo que empieza a disponer mi ley, un proceso de radicalización. Yo creo que el ejemplo que hay que seguir de cerca, obviamente, ningún evento histórico se parece a otro, pero es parecido al fujimorismo, digamos, ¿no? Un gobierno que encuentra límites institucionales y yo creo que en la declaración de ayer, las declaraciones que viene, me llama poderosamente la atención de que él no establezca, o a no ser que forme parte de una estrategia brillante. Él ha mostrado ser un político audaz Sí, claro. y que tiene mucha sensibilidad para la táctica. No por nada, terminó siendo presidente de Argentina. Ujú. Mirá que hay No un es montón fácil. de personas que se prepararon Sí, 20, 30 claro. años para llegar ahí. Preguntale hicieron a, todo Preguntale a con- preguntale a Scioli, a Larreta. Larreta, Scioli, Massa, ¿no? Todo político profesional y vino este muchachito que hace 8 años estaba en Sin Codificar y hoy es presidente. Sí. Igual le faltan tantos elementos para que pueda Sí, darse sí. algo parecido a un fujimorismo. Que ahí es donde vos decís, hay algo del análisis que él hace que vos no sabes si él está viendo algo que vos no estás viendo Sí. o la va a estrellar. Bueno, claro. Ese es el tema. Fujimorismo en Exactamente. La lógica Argentina. indicaría la va a estrellar. La Bueno, lógica. pero ahí yo te Pero- sumo. Sí, no sé, pero ahí yo te sumo, porque, a ver, me parece por una cuestión de supervivencia que en algún momento este gobierno va a tener que negociar si quiere seguir un poquito más de 3 meses, ¿no? Porque si no realmente se va a complicar. Y tal vez, por lo que estamos viendo, porque a mí desde el Congreso de la Nación, desde la presidencia de diputados, por ejemplo, que sé que tiene que trabajar ahora la ley Omnibus, lo que me dicen es,
hay un montón de grises con esta ley. Nosotros podemos desde hacer negociaciones más superficiales hasta más profundas e incluso hasta sacar algún artículo. Entonces, ¿qué pasa si en realidad lo que sucede es que vos tenés un presidente que agrede, que es verborrágico, que radicaliza todavía más, pero la orden de otras líneas es, no te digo bajar las banderas que tiene este gobierno, pero sí abrir algunos puentes de negociación. Hoy va a haber una reunión, creo que es entre Guillermo Francos y distintos gobernadores por tema biodiesel, que es uno de los grandes problemas con las medidas que impulsa Javier Milei y que complica bastante las economías regionales. Ya dijeron que iban a negociar las modificaciones a la ley de pesca. ¿Qué pasa si te abren otra negociación acá también? Después dijo que no se iba a modificar. Sí, a mí Francos me dijo una dijeron cosa, eso. Adorni dijo la otra. Por ahí no es una estrategia y por ahí simplemente... No lo dijo Francos, lo dijo Nacho Torres, el gobernador. Bueno, Francos les dijo a los gobernadores una cosa, Sí, pero Francos Adorni lo públicamente desmintió. no lo dijo. Bueno, Dijo pará. algo parecido, ¿eh? No dijo exactamente, pero dio a Dijo entender. que lo iban a revisar. Que lo iban a revisar. Una revisión. Yo creo que después salió tan fuerte en los medios ahí no que están salieron. coordinados. No, yo creo que lo que pasó es que salieron en general, porque estábamos trabajando bajo con ese tema y todos salimos medio marcha atrás, una cuestión así, y desde el gobierno estaban como que no querían mostrar que estaban dando marcha atrás. Entonces te decían, bueno, no es que es marcha atrás, sino que vamos a revisar la formulación del vocabulario. Y ahí empiezan con todos los eufemismos. Sí. Van a revisar la ley, o sea, van a revisar el Que no es menor para un Ahora- gobierno de este estilo. Ahora, me pregunto yo, si Milei consigue que pasen el 30% del paquete de DNU más ley ómnibus, para él es una enorme derrota política. Pero para los que los que escribieron el DNU y la ley ómnibus. Yo te lo discuto si es Sí, derrota. yo también, ¿eh? Bueno, vamos a poner otro ejemplo para que quede más claro. Pasa el 30%, la economía no se carajina y en marzo, abril, junio, cuando sea, Milei termina yéndose. ¿Cómo ¿Sí? llamamos eso? No logra superar la crisis. Ah, Venimos hablando de Económica, que, sí, sí, que lo Villarroel está concreto. preparándose para reemplazarlo, ok. no nos hagamos los sorprendidos ahora. Eso, para él sería una derrota. Ahora, para los que escribieron ese DNU y escribieron esa ley ómnibus y son los principales beneficiarios, los Eurnequian, los Elstein, los Huerten, los Macri, los Roca. Caputo, los Roca, ya está. Una vez que tienen la ley aprobada, Milei es un fusible No, también no para sé si ellos. ya está. O sea, no sé si Milei no se va con todo puesto. La crisis se lleva todo puesto, incluso la dirigencia opositora, si no está a la altura. La dirigencia opositora puede ser las leyes que ya se Sí. aprobaron, después hay que volver a juntar números para cambiarlas. Y Bueno, pero- volvemos a que vamos a tener un congreso con un montón de mini bloques. Digo, no es tan fácil dar marcha atrás con ciertos derechos adquiridos. y menos en la Argentina. La salida o no de Milei depende para mí No sé. básicamente de la inflación. O sea, va a depender de eso, más del 30, 40% del DNU. Y yo te digo Por algo, eso. para la inflación, que no salga todo el DNU y toda la ley ómnibus, creo que es positivo, pero inclusive para el gobierno. O sea, todo el nivel que vos ves de regulación que hay va a hacer que caiga el empleo, o sea, que suban más los precios. O sea, vos no ves... Pero a su vez el único ancla que tenés es el fiscal y sin el DNU y la ley no tenés superávit fiscal y no tenés ningún y no lo ancla vas que a te tener frene. igual, porque El ya ancla tenés van a la Ya ser lo zona de sabemos, consumo, pero no la tenés ni zona de siquiera regulación. expectativa. Ni Pero el siquiera la ancla son los expectativa. ingresos. A ver, estamos hablando acá en mesa de arena, en el terreno de la especulación, palacio de alguna manera. Sí. Creo que a Milei lo va a terminar condicionando el capitán tira asado, el general prepaga, el almirante La inflación. útiles escolares, la inflación, sí, sí. que lo van a terminar juzgando básicamente sobre eso. Por eso, insisto en poner el foco en algo, yo no soy especialista en el tema, si llega a haber una nueva devaluación, implicaría un nuevo fogonazo, porque yo creo que ahí, no sé si los votantes de Milei, que No, fueron claro, 14 es un millones, votante podrían circunstancial. soportar, digamos, un nuevo fogonazo inflacionario dentro de 2, 3 o 4 meses. Y que todavía va a durar porque este Exacto. 30 en no terminó. diciembre, 30 en enero. Bueno, la explicación que da él al decir a Caputo hay que llevarlo en andas por la inflación
Es delirante eso, vigente, es delirante. es todavía, estamos muy cerquita de la inflación masista. Pero es que fíjate En el que... tiempo, pero no en- Claro, pero es que fíjate en el tiempo, pero me parece que también esa es una de las limitaciones de lo que hablábamos al principio. La primera inflación 100% de Milei la vamos a tener en febrero, o sea, el número Claro, de cuál es la ahí inflación de enero, que es la 100% de Javier Milei. ¿Por qué? La que vamos a conocer ahora tiene 10 días, la de diciembre tiene 10 días de Alberto Fernández todavía. Ah, Con está una bien. devaluación en el medio. Entonces, más allá del chiste del indicador en sí, es muy cercano en el tiempo el gobierno del Frente de Todos y el hecho de que todavía compartan datos duros hacen que Milei tranquilamente y algunos de sus votantes puedan decir nos llevaron a esto. Escuchemos nos lo que obligaron decía a ayer esto". sobre la inflación. Dale. Yo le diría que si usted mira cómo venían los números de la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, y que eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual. Claro. Si usted llega a ver un número de 30, significa que el laburo que estamos haciendo es monstruoso. Y si llega a ser de 22, decorchamos, ¿no? Una Coca-Cola. Bueno, digamos. No me diga esas cosas. Pero yo Lo que como- quiero que quede claro que si es 30 es un numerazo. Bueno. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que quiero decirles es un espanto, ¿no? Pero lo que digo es, veníamos para 45. Sí, lo entiendo perfecto, Si lo metimos en 30 es un logro fenomenal. Significa que logramos abatir 1/3 de la inflación en un mes y que en dinámica anual la bajamos en 2/3 porque la estaríamos bajando de 7.500 a 2.500 la anual. Sí, está claro. Pero escúcheme. Igual es un desastre inflacionario. No, claro, y esto siente, Pero- nosotros lo tomamos pero- en gracia, pero lo siente el bolsillo de la gente, esto, Pero me lamentablemente. comprende que el Pero logro está clarísimo, es tremendo. Sí, o sea, es lograr que algo que venía del 45 vaya al 30, Sí. o sea, tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo. Gomis. No lo ayudan tampoco. El tipo tratando de decir, bueno, la noticia va a ser mala, pero no hay que leerla tan malamente. Y el periodista diciéndole, no, descorchamos, vamos a hacer una Claro. fiesta. Eso no lo debería decir un presidente, ¿no? No. Debería salir otro tipo de funcionario a plantear que un 30% de inflación, como una sociedad golpeada hace 8 años, es un buen número. Pero además, el tema no es solo el número de inflación. Obviamente que la inflación de por sí es un problema. Pero durante los últimos años, incluyendo una parte del gobierno de Macri, la inflación era alta, mediana o alta, pero el poder adquisitivo le iba emparejado. A Macri esto se le rompe en el 2018, cuando tiene que ir a buscar pero hasta el 2017 y por eso le va también en la elección de medio en término. 2017, al momento de la elección, hay una Sube. recuperación del salario real. Así es. Hay un gráfico que estuvo circulando este fin de semana por las redes que es muy... ¿El de consumo? No, de poder adquisitivo de trabajadores. Primero veamos el que muestra solamente el 18. El que muestra solamente los últimos 3 gobiernos, ¿no? Entonces, el amarillo es Macri, donde empieza con una caída muy fuerte, que es la devaluación, una recuperación, ¿sí? Una caída del 10% en los primeros 6 meses, después una recuperación sostenida que llega hasta la elección de 2017 y después sí se derrumba y termina en un menos 15,8. Es decir, durante el gobierno de Macri se perdió casi un 16% de poder adquisitivo en 4 años. Durante el gobierno de Alberto Fernández lo que se ve es que se fue siguiendo a la inflación y terminó en un 0,2% positivo, empatado. Esto es para el sector privado, salario medio del sector privado. Esto también significa que hay mucha gente que quedó abajo, todos los informales. Pero Milei arranca su primer mes de gobierno con un 13% abajo en lo que es el poder adquisitivo. Es decir, poder adquisitivo Esto sobre es... todos los trabajadores registrados, no registrados. No, sector privado, es decir, sí, Registrado. 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 Eso sí. Registrado Entonces, no privado. registrado es el doble. Por eso, Sí, pero a no- lo que no voy público, es, digamos. no hay que pensar tanto en la inflación, sino en la brecha que se arma entre la inflación y los salarios, entre inflación e ingresos. Pero esto es peor para el sector no registrado, para los trabajadores. Por supuesto. Los mal llamados trabajadores. Por negros. supuesto. Ahora, vamos a ver de nuevo este mismo gráfico, pero incluyendo los 2 gobiernos de Cristina y el de Néstor.
Y ahí lo que se ve, acá midiendo con RIPTE, no con el CIPA, con lo cual incluye a más trabajadores, pero ahí se ve como con Néstor Kirchner en 4 años hubo un 42% de recomposición. A ver, para entender. El Sí. CIPA es trabajadores registrados, el RIPTE son todos los trabajadores. Así es. El registrado y no registrados. Así es. O sea, para decir una manera, este es un poco más fidedigno que el anterior. Es un poco más fidedigno, es quizás ¿No? científicamente un poco menos... No, toma todo el universo de los trabajadores. Sí. Y entonces ahí vemos cómo con Macri se perdió un 21% en 4 años, Sí. con Alberto Fernández se perdió un 6% en 4 años, acá está lo que decías vos, de que los informales no llegaron a empatar. Con Milei, 13% en 3 semanas. En 3 semanas eso no se ha visto en ningún lado y después se ve Cristina, que tuvo un 11% de recuperación en su segundo mandato y un 17% en el primero, y Néstor, que agarró obviamente todo después de lo que fue la crisis de 2001-2002, con una recuperación del 42% del poder adquisitivo. Esto es para cuando te dicen, pero con el kirchnerismo también había inflación. Cuando te dicen... no crecen los salarios desde hace 10 años, 15 años, 20 años. Esas generalizaciones que hacen, donde te agarran las dos puntas de una medición, que quizás dan lo mismo, pero ignoran cuál fue el proceso que sucedió en el medio. Que acá creo que queda clarísimo, es muy, pero muy gráfico para quienes puedan vernos a través de una pantalla. La otra cara de eso es el cuadro que publicó CAME sobre Eso, consumo de venta Sí. minorista ayer, que lo que ves es casualmente un 13, en este caso creo que es un 13,7 de Sí. caída en el primer mes, o sea, en diciembre, casi 20 días de Milei, y que lo que ves es que durante el gobierno de Alberto Fernández también fue cayendo, obviamente en la pandemia de manera brusca, y después, digamos, fue cayendo de manera sostenida, pero nunca ese derrumbe, es la misma diferenciación que ves ahí. Ves una caída mucho más menguada porque y por ciertas políticas sociales que no alcanzaban pero daban un parche, y un derrumbe. Un derrumbe cuando no da ningún parche, básicamente, cuando no da ninguna política de ingreso, cuán mínima e insuficiente que sea. Esa es la contracara. Y lo que vamos a ver, creo, en los próximos meses es que ese derrumbe del consumo minorista va a estar acompañado a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios con respecto a la inflación y un proceso que se va a ir... Lo que hay que entender de ahí Profundizando. es que no es un error que eso pase. No, es adrede. Claro, es el plan. Es parte del plan. Que el consumo caiga es el plan. Sí, Que nuestros sí. salarios caigan es el plan. Porque es la forma que este gobierno entiende que se puede parar la inflación. Entonces no es que hay algo que le está saliendo mal. No, y No, aparte bueno, no ojo. les interesa el mercado interno, no tienen ningún interés en que el viejo esquema de trabajadores consumidores, compro y el mercado interno se alimenta, la comunidad organizada peronista tan linda pintada, sino que es todo diseñado para los exportadores a vender a precio para dólares. algunos Ojo, exportadores, decías. para algunos. Pero ojo, no les está saliendo mal, es un asterisco. Porque hasta ahora no lograron frenar la inflación con esto. No. Y no tienen ninguna garantía de que vayan a frenarla. Y retomo lo que decías vos, Dani. Si hay otra devaluación en febrero o en marzo, eso significa que vamos a seguir teniendo inflación alta, por lo menos hasta septiembre, octubre del año que viene. Sin una política de ingresos no hay manera de que cierre esto. Bueno, pero era parte del plan. Ellos dijeron, los primeros meses va a crecer la inflación. O sea, esto no los está sorprendiendo a ellos. Yo creo que la parte que sí los está sorprendiendo es que no consiguen los dólares. Financiamiento, claro. Claro, para continuar con la ecuación de pesos. El tema es que los dólares llegarían en abril con la liquidación de la cosecha. No se hablan de 25.000 palos, ¿no? No sé si usted tiene números, Sí. yo no sigo el tema. La pregunta es si esos sectores que están acostumbrados como comportamiento, como actor económico, a extorsionar un tipo de cambio que lo favorezca, no van a decir yo te liquido si vos me das un tipo de cambio más favorable. Es que el plan original, según ellos, no era esperar hasta la cosecha gruesa. Por eso digo que la parte del plan, por lo menos cuando expuesto por ellos, que no les está funcionando, es la parte de ingreso de dólares, que ellos pensaban que los dólares iban a venir de afuera. ¿Sí? No estaban Sí, sí, pensando sí, en la sí, cosecha sí. gruesa. Ellos creían que para ese momento ya iban a tener todo más cerrado en términos de su plan. A mí lo que me da mucha gracia es que él sigue, en la entrevista de ayer, volvió a hablar de nos vamos a parecer a los países de afuera, desarrollados. Hoy supuestamente se tenía que juntar con el FMI. El FMI que el viernes pasado, o el jueves pasado, yo no me acuerdo, Cristian Carrillo publicó una nota en el Destape de que presentan un informe en el que dicen básicamente que todos los países desarrollados crecieron con una política industrializadora de subsidios. Hoy empieza
básicamente la nueva audiencia pública. La audiencia pública que acaban de contarme que es virtual. ¿Es virtual? Acaban de ¿Por tarifas? habilitarla por el gas, que sea virtual, no presencial. También van a ser virtuales las exposiciones de funcionarios en el Pese a que la Unión por la Congreso. Patria le pidió que no. Así es, y no van a ser los ministros los que expongan, sino secretarios y subsecretarios y directores, porque al parecer los ministros no quieren poner la cara por un texto que tampoco escribieron, Pero ni firmaron. tuvieron ningún tipo de... Firmaron. En el caso del DNU, sí. En el caso de la ley ómnibus, que es lo que se está discutiendo, no. Claro. Y ese es otro paso del vaciamiento del Congreso. Esto que decíamos, darle la espalda. Sacar un DNU arrogándote su Decirle facultad. colmeros. Les dijo ayer Decirle también de colmeros. vuelta. Le dice No, colmero a los radicales. Y algo por que favor. charlábamos el otro día. Si No vos se puede ir ponés- tan lejos. Si vos pones de presidente de comisión a Espert y a Iglesias, Sí. ¿vos lo que querés es juntar consensos o No. querés hacer escándalo? Lo que querés es que se pudra todo cada vez que sesionan. Lo quieren dejar sin trabajo a Miguel Ángel Pichetto. No se lo vamos a permitir. La 40 única política de Estado que 40 años. Dame el vale, te doy la pizza. Y lo quieren dejar sin laburo. ¿Viste Pichetto el otro día en el programa de España y están pidiendo, por Desesperado, favor, desesperado. quiero negociar y no quieren? No, bueno, es que también son sujetos, Sí. Lilita, Elisa Carrillo, son gente que ha vivido en ese ecosistema Sí, claro. durante toda su vida. Que Javier lo piden a poner en crisis. Claramente. Totalmente. Y Tiene audacia, Javier, ¿eh? Sí, exacto. Vamos a ser eso sinceros, sí, ¿eh? Eso sí, es la casta, es la tradicional casta institucional ceremoniosa que él desprecia y que desprecia dándole la espalda el día del discurso inaugural del Congreso diciendo que yo con usted no tengo nada que ver, le hablo a los que están acá afuera. Sí, el tema es, yo insisto, vuelvo al tema, porque yo fui ese día especialmente porque tenía mucha curiosidad histórica para ver, porque además era un hecho que no se iba a volver a producir Sí, en la sí, historia, sí. ¿no? Asuma un gobierno de ultraderecha por elección popular en la Con Bolsonaro Argentina. ahí. Yo Estás esperaba- optimista, ¿eh? ¿Eh? Estás Esperemos que no optimista. suceda más. Bueno, sí, estoy optimista. Sí. En eso estoy optimista. Yo creo que es un evento que no... A ver, creo que Milei, como Bolsonaro y Trump, vinieron a cambiar las cosas por un tiempo largo. Creo que el mileísmo, digamos, va a sobrevivir en la política argentina por un tiempo largo. No sé si décadas, pero un tiempo largo, como pasa con Bolsonaro o con el trumpismo. Pero lo que quería decir es, ese día, cuando él dio el discurso inicial de espaldas al Congreso, no había 500.000 de personas. No, las cámaras mostraron No otra había cosa media millón de adrede, personas. pero no. Pero, sí. ojo, yo estuve cuando asumió Trump y tampoco se fue en el medio de la asunción porque no había gente. Fue ese día que mintió Sí. diciendo que estaba lleno y estaba vacío. Y ahí hay algo que lo dijo otro gran conservador que lo reivindica en Estados Unidos, que es Reagan, y él dijo, la mayoría silenciosa. Los que apoyan este proceso de quitadera, él obviamente no habla en estos términos, pero de quitadera, es la mayoría silenciosa, es la que no se moviliza. Las sociedades, decía, están Sí, formadas voy a- por una mayoría silenciosa. Voy a decir algo a tu favor, pero con lo cual no estoy de acuerdo. Que es, ese día yo me crucé a Victoria de Masi. Y cuando yo le planteé lo mismo que estoy planteando acá, diciéndole, che, hay poca gente, ¿viste? Necesita movilización de su base electoral. Ella me contestó, por eso digo que es algo a tu favor y va en tu argumento. Digo, no estoy de acuerdo porque pienso de otra manera, pero quizás tengan razón. Es, ojo que mi ley es el mundo digital. Vos estás acá pensando en 25.000 personas Sí. y están los streamers de Breakpoint Sí, sí, y La sí, Maricoche con 50.000, 70.000, 80.000 Es views. otra movida. Pero además yo lo veo en Así los ganaron. ejemplos ganaron. internacionales, donde avanza la extrema derecha. Vos no tenés manifestaciones multitudinarias. No digo que no haya, pero Alemania, España. En general, las movilizaciones Vox tienden a ser limitadas dentro de lo que es una cosa. No voy a saber. La gran vía es la de Madrid, llena y llena y llena, eterna hasta que lo veas. Lo mismo pasó en San Pablo, ¿no ves eso? Pero eso no significa que la base social no esté. Bueno, a ver, Porque Macri- se construye desde otro lugar y con otra relación, con una Bueno, relación casi pero- te diría íntima con el líder. Pero Macri, Sí. qué lástima el feo día, está bien, no tuvo su reelección, pero ahora vuelve Milei y él está ahí atrás. Claro. No es la misma persona, pero es más o menos el mismo proyecto. Pero Asaltaron pensar el que Macri- Capitolio y la Plaza de los Tres Poderes. No, pero Bueno, además, pero es un pensemos que ejemplo. Macri- Atacaron el Capitolio. ¿Cuántas personas eran? Pero lograron hacerlo. No, Yo no quiero digo, decir no una digo que, cosa. pero ahí donde está, es lo mismo que pasó con el intento de golpe de Estado de Brasil. No necesitas muchas personas, lo que necesitas es el apoyo clave de ciertos sectores del Estado. En el caso de Brasil,
las Fuerzas Armadas, que fueron los que habilitaron, en el caso de Estados Unidos, la policía del Capitolio y la policía del Capitolio más que de Washington. Yo quiero decir, necesitas esos apoyos estatales. Por eso te digo que, ojo, que, perdón, Milei está cooptando el Estado, lo está achicando por un lado, pero por otro lado lo está cooptando. A mí me preocupa lo que pasa en la AFI. Porque vos decías el fujimorismo, y el fujimorismo se sustentó en los videos de Montesinos, ¿entendés? Entonces, ¿qué van a abrir una videoteca como tenía Montesino? Esa es la estrategia. Digo, cuidado, porque hay cosas que sí se parecen al fujimorismo, lo que pasa es que no estamos todavía en las condiciones objetivas de poder para hacer lo que hizo él. Es otra sociedad, es otra claramente. sociedad. Yo quiero decir eso. Pero para estamos mí, ante una novedad política. O sea, a ver, Pero hay elementos que son parecidos. quiero volver un poco al número. 115 las 3 comisiones. Pichetto tiene 23, que es una jarra loca. Ahí están los socialistas, está López Murphy. Después la UCR tiene 37, Unión por la Patria más la izquierda tiene 48 y el PRO y la Libertad Avanza tiene 40. ¿Esto qué quiere decir, más o menos? Desempata Pichetto y la UCR. Claro. Claramente. O sea, depende de lo que terminen haciendo. Carla no está optimista. No, Hasta ahora. a ver, con las formas así como están no debería pasar esto. Sí, me parece lo que venimos conversando, tienen todas las ganas de Es que, acompañar. a ver, todas. hasta ahora ellos salen en los medios a decir esto así no puede pasar, es autoritarismo y todo. Ahora, después levantan la manito para que Spert sea el presidente de la Comisión de Finanzas. Sí. Un tipo que amenazó de muerte a otros diputados. Bueno, pero eso es una construcción, si vos querés, pensándolo en términos de, como diría Pichetto, o de rosca, eso es una construcción a largo plazo. Vos te estás garantizando control del proceso legislativo más allá de estas extraordinarias. Distinto es de lo que voten ahora. Pero tiene un punto, Digo. porque José Luis Espert no tiene ninguna razón de ser para ocupar la no. presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y ahí, con toda la institucionalidad que puedan defender algunos diputados y la trayectoria y demás, eso se lo metieron en el bolsillo pero y ni le dieron hablar para de adelante. eso. No puede ser que el presidente de una comisión sea el literal ¿Se monobloque, sea acuerdan el mismo. ¿Cómo se llamaba uno alto de rulito flaco que había dicho que había sido elegido como jefe de la oposición? que quería para oponerse hacer a una ley Milei? espejo. Está en otra cámara. Martín. Un nombre de árbitro. Es presidente de un partido, me parece también. Claro. Tiene la ley No espejo. apareció más, ¿no? No está. No. Bueno, Digo, es nos que- quejamos de cuando los nuestros no aparecen, pero también hay un montón de figuras que tendrían que aprovechar. Si el radicalismo tuviera algún tipo de vocación de ser un partido político y no solamente la rueda de auxilio del proyecto de derecha de turno, Nico, le dijo esta es la el oportunidad redactor. que tienen. Y evidentemente no les interesa Es lo, que tomarla. charlábamos, Lejos, o es sea, lo que charlábamos al principio. A mí me dicen, hay dos sectores en la Unión Cívica Radical. Uno, que es la que no se mete en las elecciones o que se cuelga en la lista de otros y que no tiene que someterse al escrutinio de la población, que, dicho mal y pronto, le chupa un huevo todo y que no tiene ningún problema en decir, bueno, apuremos esto, tratemos el decreto, porque ya sabemos que si hoy se trata esto, no sale así como está. Y el otro, que es el mayoritario, donde entiendo que está Martín Lustó, por ejemplo, es el que Que dice, sí tiene votos propios. quiero esperar. Bueno, dentro del radicalismo tiene más votos que los otros, ¿no? Quiero esperar más tiempo, porque si espero más tiempo, las condiciones van a ser mucho más favorables Eso para sería de Loredo, mi ¿no? negociación. Lo que quieren arreglar de Loredo. De Loredo, Pero quiero más Lustó. tiempo, ¿qué significa? ¿Que lo van a rechazar? Esperar un poco más para que cambie el humor social. No, pero por eso digo, quiero más tiempo es que esto no se defina en las Ahora, extraordinarias. No, el tiempo le juega en contra a Milei. Eso está claramente, claro. ¿no? Que Estamos de acuerdo, claro, ¿no? o sea, va a perder base de sustentación y va a tener que negociar. Que creo que tiene que ver un poco con la estrategia que se dio la Corte a partir de la presentación del gobernador Ricardo Quintela de La Rioja y dijo, en la feria no lo trato a fin de mes. ¿Por qué a fin de mes? Porque Porque está- están midiendo, son Sí, tiempistas, están viendo a ver si efectivamente el humor social cambia o no cambia. Bueno, Rosati, no nos olvidemos que antes de ser juez de la Corte fue político. Sigue Por siendo eso. político. Más que Milei es político, más Y- político que Milei es. Y volvió a tomar temperatura en esos ámbitos el run de que Rosati mira la línea sucesoria. Y está dice, él, ¿no? "Epa, Oh, casual. Mira, ¿quién es este que está acá? Se llama igual que yo. Se llama igual que yo, ¿no? Claro. Y todo eso forma sí. parte del cálculo. Por supuesto que forma parte del cálculo. Como dice el tango, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Gardel, ¿o no? Así Y el es. tipo se imagina, ¿por qué no yo? Así es, ¿Eh? así es. Imagínate si llegamos a... Hay unos cuantos que están. Bueno, ¿Eh? pero- Hay unos cuantos que están imaginando En ese el tren de traje. las especulaciones que estamos haciendo, yo disentía con lo que decían antes del Fujimorazo, justamente porque en Argentina hay industrialización, en Argentina
hay peronismo, en Argentina hay una sociedad muy politizada y muy movilizada que no se parece a la de Perú y en parte, gran parte no se parece a la de Brasil. A Brasil no lo fue a buscar Lula a la cárcel. O sea, el bolsonarismo tiene gente en la calle, el PT no sé si tiene gente en la calle, el peronismo sí tiene gente en la calle. La calle no es lo principal ahora porque no la tienen ni sigues las redes y las dirigencias peronistas incluso han dicho salgan de las redes, vayan a la calle, que lo cual me parece un error gravísimo porque no es ni una cosa ni la otra, en todo caso tendréis que como fuerza política tratar de jugar en las dos canchas pero y ver cómo redes o calles. se potencian. Sí, pero redes o viejo. calles. Nosotros No, somos está bien. gente mayor, o sea, somos gente de más de 40. Oiga. Acá hay un O par sea, de jóvenes, me hay un par parece. de jóvenes, bueno, ahí nomás. Pero me pareció un error cuando Máximo Una Kirchner joven ahí. sí, ¿Vos sí, también? dijo, salgan de las redes, vayan a la calle, vayan al barrio. No, y ganó el de las redes. O sea, ¿cómo vas a Pero ganó el de las redes, regalarles? pero no porque manejaba las Vas redes. a regalarles Claro. un terreno, no No, tenés por qué Yo entiendo regalarlo. que las redes, a ver, es Es un el- elemento a tener en cuenta. Pero Explican ganó la 140 puntos de inflación. Explican la primera vuelta también. No, está bien. Sobre algo muy concreto y material, que es la inflación, que para mí me parece la causa última. La inflación y la Me política. parece que no hay por qué regalar. Digo, cuando gana el La Puna y los peronistas dicen, pero si acá no había carteles pegados. Y no, señor, están trabajando con los pibes de TikTok hace 2 años y usted ni sabe qué es TikTok. Bueno, hay que despabilarse un poco también, ¿no? A esta altura del partido me parece igual que es una falsa dicotomía. Para mí es la retórica. política. También. Son Para dos mí se Para mí es la categorías. política. Para mí se Andrés Manuel López Obrador tiene 60 puntos de aprobación. Chávez es el primero es un que señor empezó a usar grande las con Chávez redes. Candanga. Con Chávez Candanga. A Empezó ver, el primero a usar las redes justamente por se hinchó de los medios tradicionales y dijo, más sí, yo le hablo directo a mi pueblo, usen Twitter, nos manejamos por acá. Y estoy hablando hace cuánto, 10 años, 15 años Más, atrás. sí. Bueno, ¿cómo puede ser que nosotros no lo hayamos visto eso también? Sí. Es un tema. El Digo, tema- no hay por qué desaprovechar ese canal y usarlo pedagógicamente. No, pero por supuesto, hay que aprender a usar las redes sociales. Ahora, Pero- cuando Milei te lleve, él decía 98% de pobreza en una de sus altas exageraciones, pero imagino que va a subir un montón. Cuando te deje ese nivel de pobreza, cuando te deje una Lo van a evaluación putear por las redes. Claro, Y pero en no la sé calle, si te la- gana. Y en la Claro, calle, a mí tal me cual. parece que lo que gana Y es la TikTok- política. No importa si salís en TikTok, en Instagram o en A lo Twitter. que la voy es que- crisis se va a desarrollar Por en la eso, calle. pero no Al final del aprovechemos día, todo. en mi opinión, capaz que me equivoco y el tipo cae por un hashtag. A los Ojo, cacerolazos Es que que son ya las dos están cosas. saliendo, Pero, a los cacerolazos que ya están saliendo se reproducen por las redes y se retroalimentan. O sea, no, eso se retroalimenta, no es una cosa a la otra. No es que va a caer por un hashtag. En todo caso, si se llega al punto de ser tan frágil que una acción de redes te voltee, es porque hay otras No cosas quiero que no se subestimar sostienen. las redes, quiero solamente, El punto es, que es un gran tema para mí a la hora de discutir este tipo de cosas, el tema de los matices, del ecualizar. Digamos, cuánto es redes, cuánto es medio. Yo no creo que ni sean ni los medios ni las redes. Para mí la política. yo creo que para tan- mí es que- siempre la política. Yo creo Bueno, que la ¿cómo se calle, los expresa? medios y las redes Es una son plataforma. reflejos, son plataformas donde se refleja Total. lo que sucede en la política. Pero el Lo que peronismo- importa es la política, claramente. De hecho, Pero la dirigencia peronista, en su tradicionalismo, ha dejado de lado ese campo. Fíjate que Cristina Kirchner se saca el TikTok después de Pero la el derrota fracaso de es Milei. político, Sí, no sí, es sí, comunicacional, es político, Totalmente, porque si no estamos totalmente cerrando el de acuerdo, diagnóstico totalmente otra de vez. acuerdo. Y la reacción ahora está siendo política. Quiero Porque yo decir algo. les escuchaba decir que que la Corte con lo de La Rioja había decidido esperar y estaba en esta estrategia de esperemos unos meses. Hay quienes el fin de semana decían que detrás de la decisión del juez de contencioso administrativo podía estar la Corte. Y sí. Que después de lo de Barra pululando por los medios, había decidido por lo menos empezar a actuar. Es que también la Corte dice, vamos a esperar, pero no es lo mismo esperar un mes si el DNU se consolida que si durante ese mes ese DNU está permanentemente en duda. En cuestión. Perdón. Porque no es lo mismo fallar en contra de un DNU que estuvo un mes y pico vigente Pero claro, sin que están nadie lo reviviendo. cuestione, que Hechos consumados. empezar a meterle algunos palos en las redes de antes. ¿está Y claro? el viernes a la noche nosotros publicamos una nota de Roberto Navarro y Lucas Bo diciendo que Milei estaba empezando ya a activar los preparativos de un plebiscito por si esto fallaba. Porque como venimos viendo, se está preparando a yo ya hice mi tarea, ahora es responsable de ustedes, si no lo aprueban es su problema. Es Y ya capaz de está hacer teniendo eso, un plan B. Y insisto, y eso dame el tiene que ver plebiscito con toda la vida. avanzarlo. Quiero ir a votar en abril. Acaba- Denme un plebiscito ya mismo. Che, les Mirá cómo traigo- te vuelvo a hacer lo mismo. lo puede ganar, ¿eh? Es lo que digo. Se puede ganar y se Uruguay puede perder. Se puede perder, Es sí, política. se pierde, sí. Es política. muy cerca de las Yo, por A ver, elecciones los generales. plebiscitos, hay un solo antecedente en la historia argentina, que es del año 84, del Beagle, ¿no? Ustedes, un chico, Sí. seguramente ninguno.
yo tenía 14 años, lo recuerdo. Alfonsín lo hizo para ganarlo, Sí, claro. porque sabía que lo iba a ganar. Y además el plebiscito era, ¿querés guerra con Chile o no querés guerra con Chile? O sea, ¿querés que el Dibu Martínez sea arquero de la selección o no? Pero en general... Bueno, vamos a un plebiscito. Este es un plebiscito, Pero no te quiero ver, ¿eh? Pero en general los plebiscitos, salvo algunos que muy particulares como ese, tienden a ser a favor del gobierno o en contra del gobierno. Sí. Son justamente Total, plebiscitan y es al gobierno. Y peligrosísima esa hace 2 herramienta. meses votamos. Claro. Es muy peligrosa. Yo lo que digo es que no sé si en este momento no le conviene a Milei volver a las urnas antes que lidiar con la política o la casta. Pero es que no es una cosa o la otra, porque incluso si vuelve a las urnas va a tener que seguir lidiando con la política o la casta después. Con otras herramientas en todo caso. Pero te quiero decir algo. Pero no cambia la composición del pero te digo Congreso. algo, No. va a ser mucho más difícil, especialmente para el radicalismo y para ese grupo díscolo peronista de Pichetto. Sí. La próxima vez decirle que no, si él logra imponer su DNU y la ley ómnibus por plebiscito. Sí. Porque está refrendando Por supuesto, ya. pero porque das por sentado que va a lograrlo. No, pero lo que digo es que todos están poniendo en duda de, bueno, la gente no votó esto. ahí hay otra Votó a cuestión. Milei, pero no votó esto. Ahora la gente votaría esto. Pero hay otra cuestión. No se puede plebiscitar cuestiones que son inconstitucionales y en el DNU Cuestiones y que en sí. el plebiscito hay cuestiones inconstitucionales. Con lo cual, no es que va a poder someter al plebiscito a todo el... En todo caso, va a tener que poner... Hablemos con barra. ¿Qué se plebiscita? ¿Qué no se plebiscita? ¿Cómo se plebiscita? Ahora, me parece que... Está jugando a todo nada, Si él Javier. quiere ir por ahí, yo Todo nada. lo invito a que saque su ficha. Está jugando a todo nada. Está jugando la ruleta rusa con Claro. Y la, más de mejor, una bala. y la mejor forma es una democracia plebiscitaria. O sea, ya lo vimos en otros países cómo funciona esto. Si vos te enfrentás ante la dirigencia política, es yo y ustedes, directo. Oscar Sago, el presidente del bloque de diputados, acaba de hablar en Futurock y dijo, si hay que mejorar la ley ómnibus, bienvenido sea. Estamos abiertos al diálogo. Creo que estamos cerca de aprobar la ley ómnibus. Lo de penalizar a las 3 personas reunidas se va a modificar. Imagínense que en mi familia somos 4. No es lo correcto y vamos a corregir. Y sobre la exposición de los ministros dijo, pidieron que vengan los 9 ministros a exponer, como también podrían haber pedido que Milei se vaya a la luna. No es serio. Bueno, como si fuera alocado pedir que los ministros a los cuales le corresponden las modificaciones vayan a manifestarlo. Pero ahí ya, nuevamente, Sí. en una entrevista, la posibilidad de modificar una ley. Que Cosa que es, lo Milei no dijo contrario, ayer. es lo contrario a lo que dice Milei. Escuchémoslo, lo que decía ayer al respecto. El DNU de hecho está vigente. De hecho, en estos días empiezan a salir las distintas reglamentaciones. Y yo estoy confiado que la ley, digamos, va a salir, va a ir para adelante. O sea, lo que pasa, bueno, es un proceso que hay que negociar, son las condiciones. Pero esto ¿Ustedes están dispuestos, ¿ustedes están dispuestos a negociar, presidente? Nosotros no negociamos nada, pero sí aceptamos sugerencias para mejorar. Bien, Pero no negociamos nada. bien. No sé si Está clarísimo. es sutil la diferencia. Está clarísimo. No, yo no la entiendo. Yo Se tampoco. va, Es se va a demasiado convertir en sutil. el rey de los eufemismos para mí. Es como... Vamos a terminar extrañando que era la Kunzel de las metáforas. El Pasamos de las metáfora. Pero es metáforas a que los- tiene que a los buscar, eufemismos. es que para mí sigue con esa imagen de el macho alfa, con las botas militares, que va a la inundación, que después va a la andardia, yo no negocio nada, ¿verdad? Y después dice, sí, bueno, pero aceptamos sugerencias. Aceptar la sugerencia para mejorar, cambiar. O sea, está tratando de conciliar la imagen de tipo que no cede, que no compromete frente a los malos, que son Sí, su justamente imagen de campaña. los que van a sugerir, y un tipo que está gobernando. La pregunta es, ¿en qué cree Milei en el fondo? Más allá de lo que diga, de las máscaras que se ponga, de los trajes que se pone, se saque y todo eso. Y la verdad es que Milei adhiere a un sistema de pensamiento en el cual la deliberación, la representación popular a través de órganos plurales y demás no tiene cabida. Milei no cree en la democracia, lo dijo en más de una ocasión en la campaña. Milei piensa que el sistema más eficiente es aquel donde hay una persona que toma las decisiones necesarias para aplicar un dogma ultra rígido. Entonces, digo, más allá de que después podrá disfrazarse de una cosa u otra según las necesidades, si él en algún momento tiene a mano el fruto maduro, es decir,
Si la rama cuelga baja y él tiene la posibilidad de tomar el poder público y utilizarlo, lo va a hacer. Porque no tiene ningún prurito en su formación en el sentido contrario. No va a decir, che, pero si hago esto voy a ser más efectivo, pero en el fondo está mal. No tiene esa contradicción que puede tener un dirigente formado en la política. Como no lo tenía Macri por otros motivos. Macri no lo tenía porque se había formado como patrón de estancia, como gerente de empresa. Que tampoco es un ámbito en el cual la deliberación y delegar decisiones se aprecie. Entonces, y sí tienen otros dirigentes opositores con los que yo no concuerdo en nada. Patricia Bullrich, por ejemplo. Patricia Bullrich es una mujer formada en la Cámara de Diputados de la Nación durante casi 20 años. Eso te implica determinadas mecanismos, cualidades y cuestiones que Milei no tiene. Milei es una persona que si pudiera dirigir todo a control remoto desde la Quinta de Olivos, el hotel o donde sea, lo haría y no se sentiría mal por eso. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar qué es lo que va a hacer o dejar de hacer él con los distintos obstáculos que se le pongan hacia adelante. Está en guerra con la CGT, ¿no? Echó un funcionario, sí, ¿no? Y cortó el diálogo con la CGT, que es un sector, la CGT claramente siempre muy presto al diálogo, ¿no? Está en guerra con la CGT y con el campo, sí, con los importadores y con los exportadores, con el Congreso, con el Poder Judicial. La nota de Roa ayer. No sé si está en la guerra. Nota de Roa. Hay diálogo todavía con el campo. Yo no diría que está en guerra. Con algunos sectores del campo. Con las cerealeras, sí. Después los que te sacan los tractorcitos a la calle, hoy en día están enojados. Muy enojados. No digo que no haya enojos, lo que digo es que no sé si está en guerra. Hay reparos. Claro. Por ejemplo, no sé, Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, dijo que no iba a acompañar el alza de la alicuota de las retenciones. Pero dijo que quería garantizar y seguir garantizando la gobernabilidad, pues recordemos que hasta ahora, si no me equivoco, es el único gobernador que recibió un ATN, ¿no? Directo, una transferencia. Bueno, hay un cogobierno, ¿no? Del cordobesismo. El cordobesismo está... Sí, de hecho tiene funcionarios adentro. Sí, muchos funcionarios adentro, no un funcionario, muchos funcionarios. No creo que manejan el área. Aunque ahora Yarlora dice que en realidad no es él el que tiene funcionarios, sino que esto tiene que ver... No, ya ni siquiera es Schiaretti, van cada vez más atrás. Dice, no, esto tiene que ver con el buen vínculo que tiene Milei con Cavallo, y Cavallo fue el formador, es la Fundación Mediterránea, de todos estos cuadros. Lo cual es técnicamente cierto. Lo cual es técnicamente cierto, pero no te podés hacer el boludo. No, pero sí. Pero no te podés hacer el boludo. Bueno, 11 de la mañana, así que vamos cerrando este pase que estuvo pero muy jugoso. Bueno. Dani, ¿te vamos a ver seguido por acá? Sí, si me vuelven a invitar, vuelvo. Bueno, yo me voy el viernes, yo el viernes me voy unas semanas afuera, pero antes del viernes puedo volver si quieren. Antes del viernes te esperamos y cuando vuelvas te venís más bronceado todavía. Me voy a volver, bronceado depende. Bueno, gracias. Muchísimas Carla, gracias Laura, gracias también, chicas, por este pase. Gracias, Nico. Quédense que ahora viene Navarro 2023 hasta la 1 con un montón de entrevistas para seguir entendiendo lo que está pasando. Así que no se vayan que ya arrancamos.